Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a silenciar al grupo para que no se oigan ruidos. Listo. Vamos a comenzar con una anécdota. Una anécdota muy interesante. Pero más que anécdota es una fábula. Pero el valor de esta fábula se desprende de dos cosas. De su contenido y del autor de la fábula. Que no es Esopo, ni los tradicionales cuentistas antiguos y modernos que han brillado en la historia de la literatura, justamente por ser eso, genios de la literatura. Pero estamos en presencia ahora de un genio desconocido en gran medida. Cuando yo diga su nombre, es probable que a muchos les parezca extraño que me refiera a él. Me voy a referir al padre Leonardo Castellani. El padre Leonardo Castellani, permítanme un segundo. Es que hay una persona que me interesa mucho y que todavía no puede entrar. ¿Alguien tiene acceso al grupo? Esta persona. ¿A cuál de los dos? A una persona que se llama Kira. K-Y-E-A. A ver si logras enviárselo. La liga con la que entraste. Estoy preguntando a ver si está Kira, pero es que yo estoy en el de Arte de Ser Feliz y de GP La Otra Historia. Kira. Ah, me dice que ya entró. Ah, qué bueno. Sí, magnífico. Muy bien. Entonces les decía que vamos a comenzar con una fábula que no es de Esopo ni de los fabulistas tradicionales que tal vez conocimos en la secundaria, en las clases de literatura, y felicidades a los que las hayan tenido, porque fueron de un contenido tremendamente formativo y enriquecedor, que ahora desgraciadamente desde la época de Calderón y gracias a ciertas personas que parecían correctas desde el punto de vista ético, pero que resultaron una amenaza contra México, pues esta clase de historia fue borrada, echada del currículum de los alumnos de todos los niveles. Entonces, este fabulista es argentino y se llama Leonardo Castellani. Y Leonardo Castellani nos cuenta una fábula que voy a aplicar a lo que está sucediendo en nuestro país desde 1824, que es fusilado don Agustín de Iturbide. Posiblemente desde un poco antes, desde que él abdica y se va a Europa, siendo este, desde mi punto de vista, el único o más grave error que don Agustín cometió. Entonces, en estos 2 siglos, prácticamente, redondeando la cifra, la fábula que voy a contar aplica. Y particularmente aplica a partir de 1910, con el tipo de gobernantes que hemos tenido, que la nación mexicana ha sufrido. Muy bien. ¿Cuál es la fábula? La fábula la escuché un poco atontado porque desde la mañana me levanté con una sensación tremenda de mareo. Me he estado tratando de levantar de ese mareo y en estos momentos pues estoy haciendo un denodado esfuerzo por estar con ustedes y espero que no se me lengüe la trave, ¿no? Y que pueda explicar todo con la facilidad con la que siempre lo hago. Y si no, bueno, ofrezco una disculpa anticipada, pero espero poder hacer esta sesión con la mayor calidad posible. La fábula
que nos narra entonces el señor argentino, jesuita, psicólogo, psiquiatra, filósofo, historiador, y que su figura resulta tremendamente incómoda para la iglesia, y no me refiero desde una postura herética o cismática, sino desde una postura crítica muy severa, que en su época sobre todo, y más que nunca en estos momentos, hace falta tener. No la vamos a aplicar a la iglesia, aunque cualquiera de los presentes aquí y de los futuros participantes en esta sesión a través de YouTube puedan sentir que estamos en un momento de grave crisis dentro de la iglesia e incluso en la cúpula más alta del gobierno de la iglesia. No nos vamos a ir por ahí porque no es el momento, ni estoy suficientemente preparado aún como para emitir una opinión válida sobre ese estado de confusión que generan muchas de las cosas que suceden en el Vaticano. Me voy a referir explicar esta fábula al gobierno que padecemos, particularmente desde 1910. Y la fábula dice así: había una vez una ciudad pequeña, pero muy habitada, con alta densidad de población, de donde era muy difícil salir, donde prácticamente las personas estaban sujetas a un gobierno dictatorial. Y en una ocasión, un ciudadano de los encerrados logró salir de aquel encierro, involuntario desde luego, en el cual él y otros cientos de miles de personas estaban sujetos. Finalmente logra salir de la muralla y se echa a correr a toda velocidad. Y unos metros o unos kilómetros, no lo precisa el narrador, después de que logra salir de aquel encierro, se le aproxima a un sujeto misterioso que no manifiesta su identidad, y este sujeto misterioso le pregunta: ¿qué haces, mi buen amigo? ¿Por qué corres como desesperado? ¿A dónde te diriges? Y entonces el corredor, el escapista, le contestó: corro de alguien terriblemente, espantosamente peligroso y cruel. ¿Tu suegra?, le pregunta el visitante. No, algo peor. Ah, caray, ¿huyes de la muerte? No, de algo mucho peor. ¿Huyes de un enemigo que te quiere envenenar? Ojalá fuera eso, contesta el corredor que se escapa. Es algo mucho peor. Y el acompañante misterioso le sigue preguntando y el corredor escapista le sigue contestando a cualquier proposición que le hace el visitante misterioso, le sigue contestando del mismo modo. No, no es lo que tú dices, es algo mucho peor. Finalmente, el preguntón se rinde y le dice: bueno, pues reconozco que no puedo identificar qué es lo que te sucede. Así que por favor te voy a suplicar, ¿sí?, que si no quieres que te mate, y saca la guadaña, dime por favor quién te persigue, de quién huyes. Bueno, te lo voy a decir, pero prométeme respetar mi vida. Sí, claro. ¿De quién huyes? Tan desaforada, tan rápida y tan decididamente. Ya llevas corriendo varios kilómetros y parece que no estás cansado y sigues corriendo. Sí, le dice el escapista, el corredor, y dice: es que estoy huyendo. ¿De quién crees? Pues ya te dije que todas mis propuestas dijiste que no, que era algo peor. Bueno, pues te lo voy a decir. Estoy huyendo de un psicópata con poder. ¿Qué es eso? Sí, estoy huyendo de un loco con poder. No hay en el mundo algo más peligroso, algo más tétrico, algo más espantoso que un loco con poder.
que un psicópata con poder. Porque dentro de las locuras hay algunas que son un tanto, vamos a decir, incapaces de hacer el mal, como lo sería, por ejemplo, una persona en estado depresivo profundo o una persona que sufre una esquizofrenia catatónica o una persona que sufre una disminución de sus facultades mentales por alguna intoxicación proveniente de agentes químicos o de una combinación de alimentos tóxicos. El principal enemigo de la humanidad, el que hace correr a esta persona y salir de los lineamientos rígidos de la ciudad donde él vivía, del castillo o de la fortaleza donde cientos de miles estaban encerrados, nos cuenta el fabulista, es que él oye de un psicópata con poder. ¿Qué es un psicópata? Bueno, pues la sesión de hoy de historia justamente comienza con esta anécdota, con esta fábula, porque finalmente lo que tenemos que hacer de alguna manera es aprender a huir de locos psicópatas con poder. Pero no es una locura cualquiera, no es una locura en la cual se pierde el sentido de la realidad, no es una locura en la cual se pierde el sentido de la identidad o el sentido de la vista, del oído, del tacto, del gusto. No, sino que incluso todos los sentidos corporales y todas las potencias intelectuales son elevadas a su máximo poder, pero enfocadas básicamente al mal contemplado en cuanto bien. El psicópata hace cosas terribles, espantosas, comete genocidios innombrables, inclasificables dentro de lo que sería nuestro lenguaje humano un tanto limitado, pero lo hace con mucho gusto. Parece que le divierte, parece que le encanta, parece que lo atrae, y aun cuando pudiera en un momento dado tener remordimientos, en realidad transcurre su vida sin ellos. ¿Cuáles son los rasgos del psicópata con poder? De este loco moral, que también se expresa así, loco moral. No es un loco psiquiátrico, es un loco moral. En donde tiene podrida, desconchinflada, usando una palabra muy mexicana, en donde tiene limitada, destruida o perdida su capacidad volitiva y su capacidad intelectual. Bueno, lo vamos a entender fácilmente cuando describa yo sus características principales de personalidad. Número 1, la más importante de todas. Su conciencia, la conciencia de un psicópata con poder, que es la clase de personas que nos gobierna desde 1910. Por eso la fábula aplica la revolución antimexicana, que es el tema del cual ya nos estamos ocupando a fondo. ¿Sí? Su rasgo de personalidad principal es que, mientras que para una persona normal, saludable, equilibrada, como todos los que estamos aquí, gracias a Dios, ¿qué es la conciencia? Pues la conciencia es un juez que te dice cuando vas a hacer o cuando has hecho algo negativo, algo malo, cuando has cometido un pecado, una maldad intencional, lúcida, consciente. En una persona saludable, no psicopática, la conciencia invariablemente va a funcionar como un juez severo pero justo, como un juez al cual no se puede callar. Cuando ustedes o yo o cualquiera de los que me están escuchando han tratado de acallar la conciencia, no lo podemos hacer. La conciencia de una persona que no es un psicópata sigue friegue, 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 con remordimientos, con aquí estoy, no me puedes borrar, no me puedes callar, haces mal, hiciste mal, arrepiéntete, pide perdón. Y en una persona saludable pueden pasar años en donde la conciencia sigue siendo tal, sigue siendo juez.
Puede ser una persona de muy difícil arrepentimiento, pero como la conciencia sigue ahí constantemente haciéndole ver lo que está haciendo mal o lo que hizo mal, no entra en el terreno de los psicópatas. Pero cuando eres un psicópata, ¿qué es tu conciencia? Tu conciencia deja de ser un juez. Ya no es un juez que te dice lo que has hecho mal y que te señala lo que deberías hacer, lo correcto, lo bueno, lo deseable, lo que a los ojos de Dios te lleva de camino a Él. Ya no existe más. Esa conciencia se ha convertido en un legislador. Ahora bien, esta aclaración es formidablemente valiosa y no porque yo la esté diciendo, sino tanto por la fuente que estoy citando, que es el padre Leonardo Castellani, un tipo que fue considerado como peligroso para la iglesia de su tiempo, pero que fue condenado por locos psicópatas con poder. El obispo de su ciudad, el arzobispo primado de Argentina y hasta un círculo muy poderoso del Vaticano. Estuvo entre 25 o 30 años suspendido de sus derechos canónicos como sacerdote y bueno, él obedeció, pero siguió escribiendo una multitud de libros formidables, novelas, fábulas, historias, autobiografía. Les recomiendo que busquen sus libros en la red. El padre Leonardo Castellani, con doble L, así se escribe. Los que yo pueda conseguir y no sean caros, sino que sean del dominio público, prometo que los subiré al grupo para que los disfruten, por el mero gusto de compartirlos y por el valiosísimo contenido. Entonces, ¿quién es el loco con poder que ocupa la más alta cúpula del poder en México desde 1910? El personaje, no importa cómo se llame, cómo se apellide, pero que tiene este rasgo en común con todos los que le han seguido desde 1910 hasta este momento. Su conciencia nunca fue un juez, su conciencia fue un legislador. En estos días, mi esposa y yo decidimos reemprender la lectura de la Biblia. Yo de muy niño, adolescente y joven, puedo decir que fue una lectura frecuente, sobre todo en casa paterna. Y volver a revisar el Génesis nos hace, pues aparte de mejores personas, más conscientes, más lúcidos de lo que está sucediendo en el planeta y particularmente en México. Y nos dimos más cuenta, con más profundidad, de que este rasgo del psicópata con poder que señala Castellani en su libro, el libro del padre se llama, del padre Castellani, se llama el padre, y déjenme acordarme de su nombre, Mercier. Entonces, en este libro resalta la enorme fuerza con la cual identifica que esta persona huía, y puede ser cualquiera de nosotros, de esa persona psicópata que tiene poder y que ha convertido la conciencia de juez a legislador. Pero aquí viene lo que el Génesis nos dice. Es exactamente lo que quisieron hacer Eva y Adán, en ese orden. Normalmente las personas dicen Adán y Eva. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, deberíamos decir Eva y Adán. Porque si bien Eva es formada de la costilla de Adán, es decir, Eva históricamente es un personaje en el tiempo y en el espacio posterior a Adán, pero es la primera persona en la historia de la humanidad que cambia la conciencia de juez a legislador, porque la Biblia dice que intentó ser Dios. Es el pecado de Eva. Intenta conocer, no solo conocer, intenta modificar a su entero arbitrio las leyes naturales. En eso consiste el ser un juez
en vez de ser un legislador, perdón, en convertirse en un juez que dictamina cuando algo es bueno, dictamina cuando algo es malo y que castiga a las personas que son disidentes o contrarias al punto de vista de ese personaje cuya conciencia dejó de ser un juez para convertirse en un legislador. Es decir, Eva aspiró, y ese es el pecado original, Eva aspiró, Eva quiso, por incitación del demonio, convertirse en una persona capaz de legislar sobre el bien y el mal, cosa que estaba explícitamente prohibida por Dios. En el momento en el cual tú, Eva, quieras legislar sobre el bien y el mal, como conocedora y manipuladora del bien y del mal, morirás. Y en efecto, el pecado de Eva, de querer ser la legisladora única, cosa que era privilegio y es privilegio de Dios y de nadie más, convertir su conciencia de legislador en juez. Y ya convertida su conciencia de esa luciferina manera, va con Adán y lo invita a cometer el mismo pecado. Es decir, comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no significa darle una mordida y comérsela o darle una mordida nada más, aunque no se le coma, a una manzana. Eso es el lenguaje literalista, en el cual desgraciadamente muchas personas caen y que tenemos que aprender a dejar de ser literalistas. Como por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de la creación en 6 días y en el séptimo descansó. Y después de los 6 días de trabajo, en donde hace el sol, la luna, las estrellas, separa la tierra de las aguas, crea las aves del cielo, las fieras de la tierra y todo lo que es la creación, descansa en el día del Señor, el séptimo día, el domingo, que quiere decir el día del Señor, y después coloca al hombre que sale de su voluntad y no producto de lo que ahora nos cuentan como un cuento chino de la evolución, o en todo caso de una evolución, pero moderada y controlada por él. Ya una vez que está Adán y Eva, Adán y primero y luego Eva, en ese paraíso que no consiste propiamente en un lugar físico, que aunque lo es y estaba situado en lo que es actualmente Irak, entre el Tigris y el Éufrates, ríos a los cuales la Biblia se refiere explícitamente, más que nada era un estado, una manera de ser, una manera de vivir de la humanidad. Eva y Adán tenían lo que se llama los 4 dones preternaturales. Y con la decisión de convertir la conciencia de juez en legislador y hacer ellos sus propias leyes, como hoy se hacen en casi todo el planeta, contradiciendo las leyes de Dios, las leyes naturales, pierden los 4 dones y entra la muerte al mundo. ¿Cuáles fueron esos 4 dones? Vale la pena repetirlos, sobre todo para aquellos de ustedes que los ignoran. Esos 4 dones son, el primero y más importante de todos, la inmortalidad. Con el hecho de convertir la conciencia de juez en legislador, entra la muerte al mundo. Ellos eran inmortales y nunca iban a morir físicamente. Ese don queda perdido y si bien tardan muchos años en morir, hay exégetas que señalan una vida de hasta de 1000 años, pero no sabemos con precisión si es lenguaje simbólico o lenguaje literal. ¿Por qué? Porque pues obviamente los conocimientos astronómicos eran muy limitados en un momento dado. De los que escriben la Biblia, el principal escritor del Génesis, el autor del Génesis, pues es Moisés. Literalmente, él lo escribe, es el autor del Génesis. Aparte de la inmortalidad, pierden la sabiduría, y aparte de la inmortalidad y la sabiduría, pierden la impasibilidad,
o incapacidad de sufrir, enfermedad, piquetes de víbora, ataques de fieras, dolor de cualquier tipo, eran incapaces de sufrir. Eso era el don de la impasibilidad. Y pierden también este don, y aparte el cuarto, que es el don de la agilidad, que les permitía transportarse a cualquier lado con el mero hecho de desearlo. Por eso decía Dios, no comáis de ese árbol, del fruto de ese árbol, porque moriréis. Pero el demonio les dice no. La serpiente antigua les dice no, no moriréis, seréis dioses, seréis Dios. Y la muy frágil Eva cede, pero no cede, como muchos católicos incultos lo creen, a comerse una manzanita. No, eso es simbólico. El árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es legislar contra las leyes naturales y estableciendo lo que es bueno y lo que es mal. Por ejemplo, hoy el aborto, incluso el aborto como se practica en Nueva York, cuando el niño ya está nacido, cuando el niño ya está visto como es, y así lo protegen las leyes neoyorquinas, está considerado, como lo dice una de sus autores principales, que es Hillary Clinton, y cuando digo Hillary pero con K, de killer, ¿sí? De asesino. Ella lo proclama de esta manera: el aborto para la mujer es un derecho sacrosanto, es un derecho inalienable, el poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo, aun cuando para ello tenga que dar muerte a el producto del embarazo. No dice hijo, no dice algún término que se pudiera decir, está diciendo la verdad, sino que simplemente lo dice el producto del embarazo. Para los abortistas que legislan contra la ley natural, contra Dios, y que cometen el mismo pecado de Eva, el aborto pues es un derecho sacrosanto y nadie tiene derecho a impedírselo. Esto es un ejemplo formidable, maravillosamente didáctico, que nos permite entender a fondo cómo nosotros corremos también ese riesgo, corremos ese peligro, sufrimos esa tentación, la tentación de minimizar o eliminar a la conciencia que nos está diciendo eso que haces, tu forma de vivir, tu manera de pensar, tu modo de actuar, no te lleva a Dios, te lleva a su pérdida. Pero entonces, ¿qué hace el loco con poder? El psicópata legisla. No, no es pecado. Se tiene derecho a las drogas de diseño por uso de recreativo, para uso recreativo. No dudo, y esto nunca ha sido más que un derecho natural, que se pueda usar cualquier droga con fines medicinales, bajo ciertos parámetros muy estrictos, como cuando se pone una inyección de morfina a una persona que sufre un dolor inextinguible y para el cual ningún analgésico, por poderoso que sea, lo puede disminuir. Allí sí, la morfina está utilizada con fines médicos enteramente éticos, pero no para fines recreativos. Bueno, hoy en muchísimos países de la Tierra, liderados por Estados Unidos y ya seguido por el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México y de otros estados de la República, la droga ya está considerada como un derecho recreativo, como un derecho inalienable, que no se puede legislar como un mal público o un problema de seguridad nacional. Las leyes actualmente, entonces, y podría seguir citando muchos ejemplos, por ejemplo, el mal llamado matrimonio igualitario, está legislado contra la ley natural. Y así, el uso irrestricto de anticonceptivos, igualmente. Y la lista es larga. Esta catástrofe
inicia justamente con el pecado original y en eso consiste verdaderamente el pecado original. Este rasgo de convertir la conciencia de juez severo al legislador complaciente es el rasgo fundamental de todos los personajes que vamos a comenzar a conocer y que son los líderes de la revolución antimexicana. Esto llegó a ser tan contundentemente verídico, tan tremendamente cierto, que cada uno de ellos fabricaba su propia moneda y anulaba las de las demás. Me acuerdo que mi abuelo don Adalberto Abascal del Río, me contaba que en una ocasión él llegó con bilimbiques, o sea, con billetes que había fabricado, que había ordenado a la autoridad monetaria de aquella época, Francisco Madero, el primer líder, masón, espiritista, loco con poder, que fue este señor Madero. Y le dice el tendero al recibir el billete de Madero: no, esta moneda ya no vale, me tiene que pagar con monedas de don Francisco Villa, porque ahora él es el que manda. Y bueno, pues mi abuelo se fue a cambiar, digamos, 100,000 pesos maderistas por 1,000 pesos de Pancho Villa, porque además estaba devaluado en forma verdaderamente asombrosa. Y pasaron unos meses y ya no valían las monedas de don Francisco Villa, ahora valían las de Emiliano Zapata, por decir un nombre cualquiera. Y así sucesivamente. Entonces, la población estaba sujeta, en el lado económico, a los locos con poder, que hacían de su conciencia un juez, no un juez, perdón, sino un legislador. Espero que el concepto quede claro, a pesar de que a ratos se me lengua la traba. Es, repito el concepto, el convertir la conciencia de juez, que es lo natural, lo divino, a legislador. Nadie se escapa, ni siquiera el mismo Porfirio Díaz, que puso fin a una matanza iniciada por Juárez, a un personaje que logró engrandecer a México de forma notabilísima, extraordinaria, en lo material y, digamos, en la salud y hasta cierto punto también en la educación. Pero no dejó de ser un loco con poder sino hasta los últimos años de su vida, en donde trató a la iglesia con respeto, en donde él consideró con mucha seriedad reconciliarse en lo personal con la Santa Madre Iglesia a instancias de su esposa, y se sabe que murió reconciliado. Bueno, entonces en cierta forma podríamos decir que al final de su vida dejó de ser un loco con poder, un psicópata con poder. Ese es el primer rasgo de todos los personajes que vamos a revisar en este estudio sobre la verdadera revolución anti-mexicana. ¿Cuál es el segundo rasgo del loco con poder al que vamos a denominar con una simple palabra? Psicópata. El segundo rasgo es su incapacidad para arrepentirse. Lo hecho, hecho está. Y los muertos que maté, bien muertos están y se lo merecían. No se conoce en la historia de la revolución antimexicana un solo sujeto, un solo personaje que haya dicho: me equivoqué, no debí haberlo hecho, cometí crímenes que no tienen perdón de Dios, me arrepiento, voy a la iglesia en la cual creí cuando era niño o joven y me voy a reconciliar y voy a restituir, voy a resarcir el daño causado hasta donde este daño tenga posibilidad de ser resarcido. Nadie lo hizo. Ningún revolucionario lo hizo. Todos esos que están con letras de oro en el Congreso de la República, en una sala especial, todos esos que pasaron a la historia oficial como grandes personajes, fueron locos con poder, incapaces de arrepentirse, que es el segundo rasgo,
que se suma al primero. Incapaces de arrepentirse. Consolidan, confirman severamente su adhesión al mal que ellos consideran un bien. Tercer rasgo. Disfrutan con el dolor ajeno. ¿Sí? Lo disfrutan. Incluso algunas biografías más profundas sobre Pancho Villa, por ejemplo, o sobre Emiliano Zapata, narran que el derramar sangre humana los hacía sexualmente imparables. Si les generaba tal emoción, les generaba tal oleada de endorfinas, tal oleada de dopaminas, tal oleada de oxitoxinas, que se volvían capaces de tener una erección que duraba horas enteras, de una dureza y de una firmeza excepcionales, venidas justamente de la emoción de alegría y de euforia causada en ejecutar el mal. Pero recuerden, este mal visto como bien, como algo que el desgraciado merece. Merece que lo mutile, merece que lo torture, merece que lo despedace y lo embolse, o lo cuelgue en un puente, o lo entregue en una camioneta junto con otros 9 en un palacio de gobierno, como acaba de suceder hace unos cuantos días en la ciudad de Zacatecas, y unos cuantos días después en la ciudad de Jalapa, y unos cuantos días después en una carretera a Veracruz. Entonces, todo esto está hecho porque el loco con poder tiene a la conciencia como legislador, es incapaz de arrepentirse, y tercer rasgo, disfruta con la maldad que hace porque la considera divertida, estimulante, maravillosa, energetizante, y por eso es un loco con poder. Es el tercer rasgo. El cuarto rasgo es que es extremadamente mentiroso y manipulador, y es capaz de jalar detrás de él multitudes que lo siguen, que lo adoran, que lo aplauden, que le besan las patas. Bueno, quise decir las botas, perdón. Es un individuo que va a tener toda su vida una enorme necesidad de ser un personaje aclamado por las multitudes. Y todas sus decisiones tienen ese rasgo, el de ser popular, ser amado, ser adorado, ser enaltecido, al grado que, por ejemplo, pues hoy ya millones de mexicanos, y yo digo malos anti-mexicanos, consideran a este personaje, el bulto de Palacio, como una persona con rasgos de santidad. Y que además este rasgo de santidad completamente imaginario y absolutamente arbitrario está defendido nada menos que por un sacerdote de la Iglesia Católica, el padre Solalinde. Y que aunque esté prohibida por la cúpula eclesiástica que él celebre misa, que confiese, que imparta los sacramentos, pues él para el gran público sigue siendo el padrecito Solalinde, el maravilloso cura que se interesa por el bienestar y la salvación de indocumentados, que es contrario a la trata de blancas, que tiene un corazón de oro y que nos ha regalado y enaltecido casi como un santo a la figura de Malo. Este rasgo se suma a los otros tres y ninguno de ellos es contradictorio entre sí. Todos se apoyan. Estos cuatro rasgos esenciales se apoyan entre sí. Y un quinto rasgo es que es muy seductor. Es muy seductor logrando encontrar el lado flaco de las personas que lo van a seguir, que lo van a adorar a partir del rasgo anterior. Es muy seductor. Logra convencer con su presencia, con su labia, con su carisma, con sus promesas, con sus mentiras, con sus manipulaciones. Entonces, ese es el loco con poder que gobierna México, sin periodos en los cuales podamos decir, este es un respiro.
porque el que mejor parece, finge más. Hay historiadores que señalan al señor Zedillo, al presidente Zedillo, como un personaje que fue un benefactor de la economía de México, que fue capaz de mantener un equilibrio en la moneda, en los intercambios comerciales, en la paz social, que logró tener muy controlado al narco, de tal manera que si comparamos los muertos por violencia de narcotráfico en la época de Zedillo y en las sucesivas, pues resulta un personaje aplaudible. Pero no dejó de ser el loco con poder. ¿Por qué? Porque nunca legisló en contra de la principal arma de los locos con poder que gobiernan México oficialmente desde la Constitución de 1917, destructora de la nación, que ya cumplió, bueno, este 5 de febrero va a cumplir 105 años. De 1917 al 2022, si no me falla la cabeza, son 105 años, en los cuales la legislación está formulada literalmente por locos con poder, por verdaderos psicópatas. Y si no me lo creen, van a ver cómo cuando analicemos los artículos, muchos de los artículos de la Constitución que hoy rigen al país, son verdaderamente luciferinos, verdaderamente destructores, conscientemente, libremente, del alma de México, de la substancia más profunda que forma la verdadera mexicanidad. Ese es un tema que veremos en su momento, pero ya de manera próxima. Después de terminar de analizar la vida de los principales locos con poder, locos psicópatas, que tomaron el mando de la República por las armas vendidas, bueno, tal vez no vendidas, mejor regaladas, insufladas, metidas de contrabando y a veces abiertamente por la masonería yanqui. Así que repito el concepto, la revolución antimexicana no fue hecha por el pueblo de México. El verdadero mexicano no participó en la revolución, fue una víctima desarmada de la revolución antimexicana. La verdadera revolución, que consistía en subvertir, la palabra subvertir es cambiar el orden natural de las cosas por un orden luciferino, o cuando menos por un orden personalísimo, que se juzga como lo hace un psicópata, ¿sí? Juzgando el bien como mal y el mal como bien. Esa subversión fue apoyada por el gobierno norteamericano en un momento en el cual predominaba la masonería violenta, la masonería sicaria en los Estados Unidos, y quería hacer de México un país desgarrado, un país en guerra civil, un país desangrándose para poderse aprovechar de sus riquezas naturales, de la mano de obra de la gente, de todos los beneficios que les daría el tener bajo su poder un espacio de territorio muchísimo más rico que todo el enorme territorio que actualmente forma la Unión Americana. ¿Dónde está la riqueza? En oro, en petróleo, en diamantes, en litio, modernamente se sabe, en México. Y esto ya se sabía de alguna manera cuando los intelectuales, los líderes, los locos con poder de la Unión Americana quisieron hacer de México una colonia y lo lograron. El resultado final de la revolución antimexicana es que conforme se fue consolidando la revolución, México se fue convirtiendo en una colonia norteamericana. La verdadera colonia pues empieza a golpes de cañón, de ametralladora, de cananas con rifles de 30-30, que así se llamaban, las carabinas 30-30, empieza al sonoro rugir del cañón, pero en contra de la identidad de México, hasta obtener, vía Constitución,
vía legislación, vía Cámara de Diputados y de Senadores y vía presidencial, la plena sujeción en todos los órdenes a la Unión Americana. En el orden económico, en el orden educativo, en el orden social, en el orden religioso, en el orden de la seguridad pública, en el orden de las importaciones, del libre comercio. Finalmente, México dejó de ser lo que era con el virreinato. Con el virreinato, México no era una colonia, era un virreinato con autonomía. Era una extensión más de España, pero no era una colonia propiamente, porque las colonias son explotadas al 100% al estilo de la anglósfera. Cuando los ingleses toman Australia o toman Nueva Zelanda o toman la India, obviamente no piensan en mestizaje, no piensan en conversión religiosa, no piensan en la creación de una nueva nación, no piensan como pensaba Cortés y como pensaron todos los reyes españoles durante el periodo colonial, mal dicho colonial. Más bien, yo quisiera que todos aprendiéramos a llamarlo periodo virreinal, no colonial. ¿Cuándo realmente empieza entonces México a ser una colonia? Con la consolidación de los líderes con poder, de los locos psicopáticos con poder, de los cuales no se escapa ninguno de ellos. Vamos a ver, tenemos tiempo para dar algunas ideas centrales. Por ejemplo, los primeros locos con poder que no pudieron lograrlo de manera, digámoslo así, legislativa o de manera armada o de manera reconocida oficialmente por la gente, fueron los que hoy la 4T y todos los personajes de la revolución desde esa época los consideran héroes. Y me refiero justamente a los hermanos Flores Magón, ¿sí?, que lideraban el Partido Liberal Mexicano. Y aquí la palabra liberal y la palabra, y otra palabra que ellos manejaban mucho, el positivismo, bueno, pues son decir que alguien es liberal, huele a algo atractivo, parece algo valioso, parece algo extraordinario, algo notable, algo que hay que aplaudir. Y ojo, eso no es verdad. Cuando una persona es verdaderamente liberal, ¿qué quiere decir la palabra liberal en filosofía realista? En la verdad. No desde el punto de vista mundano, sino desde el punto de vista de la filosofía perenne. ¿Quién es una persona liberal? Una persona liberal, como lo fueron todos ellos, Madero, los hermanos Flores Magón y todos los sucesores hasta la fecha. ¿Qué quiere decir el liberalismo o la persona que es liberal? En el sentido que lo voy a plantear. Regla número 1. Nada es absolutamente bueno. Nada es absolutamente malo. Cualquier cosa es buena siempre y cuando tú así lo juzgues. Si a ti te parece bueno, nadie tiene derecho a condenarte. Por lo tanto, tú puedes ser homosexual, transexual, puedes tener relaciones con los animales, puedes engañar a tu esposa, puedes utilizar el dinero público, no pasa nada. Todo está con que tú realmente lo quieras para hacer el bien desde tu punto de vista. Ese es el corazón, ese es el meollo del liberalismo. Que cada quien se convierte entonces en un legislador. Y ese es el primer rasgo del psicópata. El primer rasgo del loco con poder. Porque para las personas normales, las personas saludables, que no padecemos esta terrible maldición de la psicopatía, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es todo lo que conviene a nuestra naturaleza humana. Lo bueno es todo aquello que conviene a tal grado que nos ayuda a avanzar hacia el último fin. Hoy tuve una sesión con una familia que anda por ahí en este grupo, no voy a decir su nombre, pero ninguno de sus 5 miembros supo definir bien
qué es el bien. Y el bien es, por eso los invité a esta sesión, si me escuchan, el bien es todo lo que conviene a la naturaleza humana desde el punto de vista de su creador. El liberalismo, ¿qué es? El bien considerado desde el punto de vista subjetivo de su ejecutor. Por lo tanto, si tú crees que tu relación homosexual es buena, lo es. Si tú crees que este robo es bueno, lo es. Si tú crees que, como lo decía Benito Juárez, para mis amigos, justicia y misericordia, y para mis enemigos, justicia a secas, sin misericordia. Y cuando le preguntan por ahí, si mal no recuerdo, el general Sóstenes Rocha, oiga, señor presidente, ¿por qué mandó matar a tantas personas en un lugar que se llama La Ciudadela? Y contestó Juárez, por el bien de la República. Pero estamos hablando de cientos de muertos. Entonces, ese es el liberalismo. La persona liberal no está sujeta a la ley ética universal. No está sujeta a las cosas buenas o malas en cuanto Dios las ve. Ni siquiera está sujeto de manera consistente y contundente y permanente a su propio criterio. Porque su propio criterio tiene un segundo rasgo. Es cambiante según las circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Eso quiere decir que puedes cambiar a la masonería porque las circunstancias te lo favorecen. Puedes cambiar, como lo dijo un famoso rey francés, puedes cambiar del protestantismo de los hugonotes, él era un protestante hugonote, puedes cambiar al catolicismo porque, como él lo dijo, París bien vale una misa. Y entonces el liberal cambia de saco, cambia de traje, cambia de convicción, cambia de creencia según las circunstancias y se va acomodando a ellas o va haciendo que las circunstancias se acomoden a su punto de vista, a lo que él desea. Eso es el liberalismo. Y el liberalismo es el ADN primordial de la masonería y es el ADN primordial de la revolución antimexicana. Como lo fue de la Revolución Francesa, como lo fue de la Revolución de Napoleón III, como lo fue la Revolución Rusa, que instaló de moda inicua. Ya en la sesión próxima les leeré un documento espeluznante de cómo fue la Revolución Rusa en términos de dejar morir de hambre aproximadamente a 6 millones de personas en la Rusia comunista. No murieron por las balas, esos fueron como 30 millones. No murieron ejecutados, no murieron en las guerras civiles o contra el extranjero. No, murieron literalmente de hambre. ¿Y qué hacían los liberales mientras el pueblo ruso moría de hambre? Celebraban, cantaban, hacían festines, hacían paradas militares y vivían como marajás, a un lujo verdaderamente asombroso. Que cualquiera que conozca el Kremlin o que conozca Moscú o San Petersburgo, antes de Leningrado, se va a dar cuenta de la grandeza material de los psicópatas con poder que gobernaron Rusia, probablemente incluso hasta la fecha, como Vladimir Putin, aunque su figura es discutible en otros términos. Entonces, el loco con poder gobierna a partir de toda revolución en toda la historia del planeta, porque la revolución es esencialmente relativista, esencialmente hedonista y esencialmente contra natura, contra la ley de Dios. Y obviamente ninguno de ustedes fue educado en el sentido que lo estoy planteando, sino fue educado exactamente al revés, dentro de la mentalidad liberal.
La revolución trajo a México la justicia. Mentira. La revolución trajo a México el progreso. La revolución nos dio el poder para decir, como lo decía Miguel de la Madrid, arriba y adelante. Mentira. Su gobierno fue para abajo y para atrás, en los sentidos más importantes que hubiera deseado el pueblo de México. Aunque en algunos aspectos materiales logró frenar el desastre de otro peor que él, que fue López Portillo. O como le digo yo, López Porpillo, ¿sí? Un reverendo pillo, revolucionario, que llevó a México a un desastre muy similar al que ahora estamos sufriendo. Entonces, ¿dónde se origina la maldad de la revolución? Sí, en los asesinatos, en que todos entre ellos se mataban, en el ateísmo, en el dominio hegemónico sobre las multitudes, pero sobre todo en esos rasgos del psicópata, o como lo dice don Leonardo Castellani, del psicópata con poder, del psicópata poderoso. Ahí está la verdadera esencia de la revolución antimexicana, que hoy tocó analizarla desde el punto de vista filosófico. Bueno, pues con eso terminamos la exposición y pasamos a la etapa de preguntas, respuestas, aportaciones, dudas y todo lo que quieran plantear. Soy todo oídos. Adelante, por favor. ¿Bien? Buenas noches, doctor. Yo, ¿quién dijo yo? A ver, lo dijo Juan Ramón. Adelante, Juan Ramón. Entonces, ¿un psicópata es prácticamente algo invencible? ¿O cómo se podría vencer a una persona psicópata y peor con poder? ¿Otro psicópata con poder? Más poderoso. Más poderoso que él. ¿Por qué fue vencido Madero? ¿Por qué incluso fue ejecutado? Por otro más fuerte. ¿Sí? Por un grupo de traidores, por un grupo de personas que aparentaban ser fieles a Madero, pero que en realidad no lo fueron. Sí, el psicópata es los psicólogos modernos dan hasta 16 rasgos de ese tipo de individuos. Yo nada más mencioné 5, pero es muy importante el rasgo que implícitamente tú acabas de poner a la luz. Es incapaz de fidelidad. Es incapaz de mantener su palabra. Es incapaz de mantener sus promesas. A ver, hay un documento formidablemente armado que analiza las 102 promesas que Malo hizo en su campaña para llegar a la presidencia. Y si analizamos cada una de esas promesas de campaña, no ha cumplido una sola. Y no solo. Ha hecho lo contrario. Ese es el loco con poder. Entonces, ¿quién lo va a derribar? Probablemente, si así ocurre, y como no soy profeta, no lo sé, no sé si va a ocurrir, otro loco más poderoso que él, que bien puede ser Ebrard, o Sánchez Cordero, como yo le llamo, la Sánchez Loba, ¿no? O puede ser, no sé, alguien que en estos momentos no conozcamos y que probablemente en cualquier momento puede salir a la luz pública. Sí. Ahora, imagínate tú a un grupo, a una persona, a un líder con rasgos católicos evidentes, no psicópata. Este personaje no puede vencer en el terreno militar, en el terreno político, no puede vencer a un loco con poder. ¿Por qué? A ver, ¿quién se imagina por qué? Porque no va a actuar de la misma manera que a ver, Pablo, escucho. ¿Por qué, Pablo? Porque no va a actuar de la misma manera que el psicópata con poder. O sea, los principios que tiene. Sí. Y si no actúa fiel, si no actúa con fidelidad a los principios que tenemos, pues se vuelve un psicópata con poder.
Y eso obviamente un verdadero católico nunca lo va a hacer. Así es. ¿Sí? Además, en cierta época de la historia de la humanidad, los conflictos de tipo político, económico, de esclavitud, de injusticia social, que padecía sobre todo, por ejemplo, el pueblo de Israel, se podía resolver con lo que en su momento fue el tiranicidio. Pero ahora un tiranicidio sería mucho peor, porque otro loco con más poder que el actual ocuparía su lugar. Ya no estamos hablando entonces de que el malo es una persona con poder, un solo psicópata con poder. Estamos hablando de que la revolución antimexicana está sostenida por una potencia global que prácticamente maneja todas las naciones, desde la más alta cúpula, que es la cúpula del poder económico, del poder de la banca. ¿Cómo vences a un grupo de personas que tienen un poder basado materialmente en la posesión física, legal, bancaria, fiduciaria de la verdadera riqueza de la tierra en un 95%? Si tú pudieras tener para ti solito y todos los que te siguen, católicos, el 5% del poder que te deja la cúpula global, ¿cómo puedes imaginarte que puedes vencer o puedes triunfar o puedes pelear contra una entidad que tiene 95 teniendo tú 5? No aplica aquí el concepto aquinatense de Santo Tomás de Aquino de la guerra justa, que son 3 condiciones: que sea la única salida para restablecer el Estado de Derecho; 2, que sea una causa justa; y 3, que la victoria sea posible. Por esa razón, en la época bíblica, Jael, Judith y Débora son 3 heroínas elevadas a los altares, porque las 3 exterminaron de diferentes modos al tirano, al loco con poder de su época. Judith a Holofernes, ¿sí? La otra a Císara, el tirano Císara, ¿sí? Y el tirano al cual derrota a Débora no lo recuerdo, pero está en la Biblia. Y las 3 son consideradas heroínas y santas. Santa Débora, ¿sí? Santa Judith, Santa Jael, que es la que le clava a Císara un tremendo clavo en la sien con un martillo. Y Judith decapita a Holofernes con la propia espada de Holofernes, con la cimitarra de Holofernes. Pero ahora, alguien que se le ocurra exterminar con un rifle de alto poder al bulto de palacio va a crear un caos tal que los locos con poder van a apretar más las tuercas sobre este país. Por esa razón, no se puede pensar en un tiranicidio en ningún país de la tierra en esos momentos de nuestra historia. Ni siquiera en una guerra justa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna probabilidad de ganarla. En todo caso, lo que sí es seguro, según los técnicos avanzados en el concepto que estamos discutiendo, lo que sí está garantizado se llama destrucción mutua asegurada. Eso sí, por lo tanto, la guerra no es justa porque no es factible, aunque se maneje una causa legítima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro único terreno en el cual nos podemos mover? ¿Quién me lo dice? A ver, le pongo ese reto al grupo. La oración. El espiritual. El combate espiritual. El combate espiritual. La guerra contra el mal se ha vuelto una guerra espiritual. Un combate en las alturas. No un combate en el terreno terrestre, sino un combate en las alturas del cielo. En donde nuevamente los ángeles buenos, pero en este caso ya no son ángeles, en este caso somos humanos. Luchamos no contra carne y sangre, como lo dice San Pablo, sino contra espíritus malignos que vagan en el mundo para la perdición de las almas. Ahí está el frente de batalla.
en la oración. Y una oración acompañada por la penitencia, por el sacrificio, por el hacer de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores, de nuestras derrotas, de nuestros sinsabores, una oblación para ganar finalmente la guerra. Que ciertamente conocemos que se va a ganar, pero la guerra cuyo resultado es incierto es la personal. Esa no está asegurada. ¿Qué nos puede llevar a la derrota? Bueno, lo repito, aunque parezca disco rayado, la vida basada en términos liberales, en términos relativos. Nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y si yo tengo afecciones, atracciones de carácter homosexual, pues qué bueno, hay que darles gusto. Yo no los pedí, están en mí, son buenos. Así piensan multitud de homosexuales, liberales, por supuesto, ¿sí? Por lo tanto, hay que regresar a esa doble herencia que mencionaba yo en las sesiones de lunes y miércoles. Esa doble herencia es la única arma que hoy nos queda y que es la única manera mediante la cual podríamos dialogar con el masón, con el ateo, con el adversario. Y es el terreno de la filosofía que nos ha dado la lúcida visión de que todos los seres humanos tenemos una doble potencia, sin excepción. El hambre permanente de la búsqueda de la verdad y el hambre permanente de la búsqueda del bien. Por esa razón es tan importante que vayamos profundizando en la filosofía de la historia. Por esa razón esta sesión de filosofía de la historia de México era tan importante para entender el mal profundo que en el terreno espiritual nos ha hecho la revolución anti-mexicana. Bien, tenemos todavía tiempo para contestar a Pablo Elías y a Lupita. Adelante, Pablo, por favor, enciende tu micro. Doctor, yo tengo una duda. Adelante. Si vemos que, por ejemplo, llega un psicópata al poder, pero surgen muchos más que llena su equipo y tiene todavía la facilidad de quitar unos y meter otros. ¿Esto significa que el pueblo de México está formado por una gran mayoría de psicópatas? No, está formado en su gran mayoría por ignorantes. Un rasgo importante del psicópata es que aunque él pudiera no ser un sabio, está rodeado de personas, o él es una persona extraordinariamente astuta. Si tú me preguntas como psicoterapeuta clínico, ¿cuál es el principal rasgo del malo? Su principal rasgo, dentro de la psicopatía que ya describí, su principal rasgo es la astucia. ¿Y qué dice la Biblia sobre la astucia? Ese es el rasgo esencial de la serpiente antigua, ¿sí? Que nos llevó justamente a convencer a Eva y Adán de cometer el pecado de ocupar el trono del Altísimo, para gobernar a la humanidad y a sí mismos con sus propias reglas, pero no con las reglas de Dios. ¿Cómo enfrentas eso ahora en el terreno terrestre? Valga la redundancia. Pues no hay manera de enfrentarlo. La lucha es espiritual, contra espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Y San Pablo añade algo más que tenemos que considerar. Son tan numerosos que si se pudieran materializar, taparían la luz del sol. Así lo explica San Pablo. No son carne, no son huesos, no son sangre. Son seres espirituales cuya principal cualidad es su astucia, su poder seductor, el canto de las sirenas, la mentira de la serpiente antigua que hace caer a Eva. ¿Sí? Y por eso el pueblo de México les besa los pies. Bueno, pues en este caso no hay pies, porque es serpiente. Le besa la cola a la serpiente.
y se deja devorar por las fauces, creyendo que así va a obtener su libertad. ¿Y qué es lo que ha obtenido? Más ignorancia, más pobreza, lo dice el INEGI, de 8 millones de pobres pasamos a 14 millones, ¿sí?, de pobres, pero de pobres a escala de miseria, ¿no? Porque los pobres en terrenos de clasificación general, pues es más de la mitad de la población, pero el principal rasgo de la población mexicana no es la pobreza económica, es la pobreza intelectual, que fue inducida justamente por los locos con poder que hicieron lo que se llama el Pacto de los Generales. Conferencia que ya me han escuchado algunos por ahí, pero que a la luz de nuestra historia que estamos formalmente siguiendo, es importante revisar nuevamente en su momento, para que estemos al día de cómo el Pacto de los Generales se ha venido actualizando de manera permanente, de manera constante. Y nosotros creyendo, muchos de nosotros creyendo en las enormes mentiras que nos dicen. Y desde luego, ¿cuántos creen? ¿Cuántos le creen? De cada 10 mexicanos, ¿cuántos le creen al PG cuando dice, vamos bien, estamos requete bien, ¿sí?, ya domamos la pandemia? No hay problema, la gasolina no ha subido. No, tranquilos, el año 21 nos fue espléndidamente y el año que entra nos va a ir mejor. ¿Quién se traga todos estos cuentos? Pues la población ignorante. Ignorante. Muchísimo más Especialmente, ignorante. profesor. Aunque pudiera haber algunos psicópatas con poder, por supuesto, que le hacen el juego al peje y repiten sus palabras, como este señor que está ahorita en lugar de las mañaneras porque el peje está con COVID, ¿sí? ¿Cómo se llama? Alguien que me ayude con Adán Augusto, ¿sí?, que es un psicópata con poder, es un loco con poder. Yo lo vi hablar 20 minutos y me dio la posibilidad de hacer todo un diagnóstico de su terrible personalidad psicopática. Y ahora está conduciendo a la nación en los mismos rumbos que los dirige Malo. Bien, tenemos a Lupita, a Lili, a Ana Catalina y a Alejandro. A ver, primero Guadalupe, por favor. Prende tu micrófono, Lupita. Listo, buenas noches. Pues yo lo que le quiero preguntar, doctor, es ¿cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata? El sociópata es un psicópata con más poder político, con más poder económico, con más poder social. O sea, es peor un sociópata que un psicópata. El psicópata tiene una influencia más reducida en su círculo. Por esa razón, mi libro sobre el PG Lopostli se llama Malo, Manuel Andrés López Obrador, el destructor de México. Y como subtítulo, un sociópata narcisista, más que psicópata. Pero es lobo de la misma especie, de la misma camada que el psicópata. ¿Sí? Es un loco con poder. Nada más que aquí la palabra loco no se aplica en el sentido popular del término, ¿sí?, de que perdió la razón y de que no sabe quién es y que tiene personalidad múltiple y es un esquizofrénico. No, no es ese tipo de locura. Por eso los psiquiatras realistas le llamamos locura moral. La locura de los psicópatas y sociópatas radica en la perversidad de su moral. Relativista, liberalista, hedonista y completamente anticristiana. Radicalmente anticristiana. Espero que con esto tu pregunta haya quedado contestada. Sí, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Lili, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todo el grupo. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, respecto a esta lucha espiritual que estamos viviendo, definitivamente se está tratando de desplazar la moral cristiana por una moral luciferina. Es una cosa tremenda. Y como dice usted, San Pablo, pues que la lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades, ¿verdad? Huestes del mal. Por eso es tan difícil, porque es algo espiritual, ¿verdad? Que estamos viviendo.
Y yo desde que usted comenzó a dar los talleres he estado pensando en esos 5 puntos que nos dio, que me parecen excelentes para poder contrarrestar todo esto. Sí. Nos dice usted la oración, los sacramentos, el sacrificio, la preparación o formación y la acción. Esos 5 puntos son esenciales para poder lograrlo. Qué bueno que los Pero vuelves a repetir, magnífico, gracias. sí, sí, así es, profesor, pero yo pienso que tenemos que trabajar en nuestras familias, los padres, los abuelos, desde ahí, formar iglesias domésticas, porque de esa forma es como nosotros podemos lograr un cambio en la sociedad, un cambio en el mundo. Mientras que no se haga así, no se va a poder hacer. Tenemos que estar ahí con nuestros hijos, enseñar a orar juntos, estar con ellos, a volvernos a hacer familias, como nos lo dice el Papa Juan Pablo, familia, sé lo que eres, una comunidad de vida y de amor. Y así nosotros enseñándoles a ellos desde la familia, entonces vamos a poder lograr hacer algo que valga la pena. Mientras tanto, no va a haber un avance. Excelente participación, mi querida Lili. Nada más quisiera hacerles una advertencia sobre esta línea de Lili a todos los papás del grupo, más a los papás que a las mamás, porque muchas veces los papás, y obviamente no voy a decir nombres, pero sé que están en este grupo y me están oyendo algunos de ellos, lo hacen de manera autócrata. Es decir, pretenden que sus hijos obedezcan la ley moral, la ética cristiana. Quieren y obligan a sus hijos a ir a misa. ¿Sí? Se molestan, se enfurecen y sacan el autoritarismo cuando ellos cuestionan, se rebelan, se alejan o se enfrían. Y ese es un error gigantesco. Tenemos que encontrar la manera, y lo vamos a estar viendo en todos mis cursos, la manera correcta de evangelizar a la propia familia. Es una tarea, por ejemplo, en la cual yo ahorita estoy metido de lleno. Evangelizar y reevangelizar a mis propios hijos y a mis propios nietos, donde los veo no malos, no perversos, pero sí debilitados. Porque el mundo es tremendamente poderoso. Tan poderoso que se mete en el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos como se meten las serpientes, sin hacer ruido. Y que dan la tarascada, clavan el veneno sin advertir. La víbora nunca va a decir te voy a morder. Pero cualquier felino grande, primero te enseña los dientes, primero ruge, se coloca en posición de ataque y pues obviamente puedes disparar o correr o esconderte. Pero ante la serpiente no hay escape. Entonces actúan como serpiente. Por eso Cristo nos dice, sed puros como palomas, dice Cristo, pero astutos como serpientes. Y eso es lo que el católico no es. No somos astutos. Somos muy, ¿cómo diría yo? Buenazos, ¿no? Incluso buenistas. Y el buenismo cae fácilmente en el relativismo. Y el buenista deja de combatir. Deja de denunciar el mal. Perdón, voy a silenciar al grupo. Se oye mucho ruido. Los que quieran tomar el micrófono. A ver, Alejandro, te escucho con mucho gusto. Alejandro Familiar. Luego Catalina y luego, ¿quién más? Oliva. Adelante, Alejandro. No te escucho, no has encendido tu micrófono. ¿Allí ya? No, ya. Perdón, dos cosas rápidas para no largarnos mucho, porque estos temas dan para meses. Bueno, pues así va a ser. Afortunadamente, mientras el Señor no me recoja o no me impida trabajar, aquí estaré al pie del cañón. A pesar de la tremenda dificultad que hoy tuve, aquí pude estar con ustedes. Ay, bueno, gracias. Gracias a ustedes, sí. Iremos, digamos, personaje por personaje. Sí.
presidente por presidente. Vamos hasta a analizar de la revolución, cuando menos, a 10 personas. Hay ahí donitas, Edgar, si quieres. Perdón. No, es que hubo una intromisión. Vuelve a encender tu micrófono. Otra vez, Alex, enciéndelo. Sí, bueno, entonces sí, porque hay personajes muy señalados, digamos, muy importantes, ¿no? López Portillo, no sé, Miguel Alemán, podemos irnos atrás. Sí. Hay otros que aparentemente pasaron más inadvertidones, un Ruiz Cortines, gente así. A ver, también sería interesante ver Ruiz Cortines fue el menos malo de todos. Es lo que yo he escuchado siempre, ¿no? Sí, de hecho, mi familia, yo en lo personal, fui beneficiado por Adolfo Ruiz Cortines, porque él fue el presidente que se atrevió a darnos acta de nacimiento a los Abascal. Porque el narcosistema no reconocía que ya éramos 5 hermanitos. No nos daba registro oficial. No teníamos acta de nacimiento por orden presidencial. Y mi papá finalmente logró convencer en buenos términos, de buena manera, a don Adolfo, yo le digo don Adolfo, para que él nos diera el acta de nacimiento personalmente en nuestras manos. Qué historia. Una victoria contra la masonería verdaderamente sensacional. Mi padre venía a venir el futuro en donde íbamos a ser marginados, ¿no? En todos sentidos. Imagínate la reducción de una persona que no tiene acta de nacimiento, ni puede demostrar que existe, ni puede demostrar su identidad. Pues así estábamos toda la familia. Y él tuvo la nobleza de reconocer nuestra existencia y de ordenar que se nos diera el acta de nacimiento. Yo tenía 9 años cuando finalmente tuve mi acta. Qué increíble. Bueno. Y de tener, digo, también es otro capítulo importantísimo, sí. Tocar el rompimiento priista a partir de Fox y esos 2 actores que fueron Fox y Calderón. Creo que ahí hay que dedicarle un análisis. Hay que dedicar muy buen análisis para entender cómo ellos 2 protegieron al Chapo Guzmán. Designado por los Estados Unidos, por la cúpula sionista norteamericana, como proveedor designado. Y ese proveedor designado, que viene designado, bueno, no dijeron, oye, queremos al Chapo. No, le preguntaron al presidente en turno, a Fox, ¿cuál es el más hábil, el más rico y el más poderoso narcotraficante que opera en tu país? Pues el Chapo Guzmán. Lo queremos como proveedor designado, no lo toques. Y por esa razón el Chapo pudo actuar como Pedro por su casa durante 12 años, de la manera más impune, eficiente y eficaz, transportando miles de toneladas de cocaína, marihuana, metanfetaminas, fentanilo a los Estados Unidos. Cuando ya no les fue útil, le dieron la orden a Peña de tomarlo preso, vino la DEA, lo tomaron preso los marinos y la DEA, pero más que nada por la acción de la DEA, y se lo llevaron a una cárcel de alta seguridad en Nueva York. Y no va a salir, ahí se va a morir. Además sabe demasiado, no lo van a dejar hablar. Demasiado. Si el Chapo hablara, sería el mejor maestro de historia de México que pudiéramos tener. ¿Qué pasó realmente en los entretelones del poder? Terrorífico. Pero tenemos datos y sobre todo vamos a seguir mucho a una periodista a la que yo admiro por valiente, por generosa con su conocimiento, por atrevida, ¿sí? Que anda por ahí hablando del narco en libros formidables, ¿no? No sé si la hayan oído hablar de ella. Por ejemplo, su último, Anabel Hernández se llama. Anabel Hernández. En su último libro, donde desnuda a las actrices y actores que fueron o son cómplices del narco a alto nivel. Qué interesante. Sí, interesantísimo. Se llama Emma y las otras mujeres del narco. Así se llama el libro. Hay que
consúmanlo, cómprenlo antes de que se agote y tenga que hacerse otra edición. Seguramente lo encuentran en Sanborns, todavía. Bueno, ya, Hernández. Sí. ya finalmente, pues darnos cuenta de que esto es una bomba que está explotando en las narices de todos. Sí. Y ese actuar de la serpiente, no nos dimos cuenta, casi muchos padres y siguen sin darse cuenta, y de repente cuando volteas, te das cuenta que algunos de tus hijos ya están totalmente impregnados de un marxismo, pero bestial, disfrazado de las mejores causas, ¿no? Exactamente, eso es justamente el propósito de todas las personas con poder, locos con poder de este país. Y del mundo en general, pero ahora, como en ninguna otra parte, en el gobierno de México. Y en Estados Unidos es increíble lo que hay ahí. Sí, terrorífico. Sí. Terrorífico. Apocalíptico, diría yo. Sí. Por eso también recomiendo mucho las obras del padre Leonardo Castellani. Sí. Búsquenlas en la red y cómprenlas, léanlas. Leer a Castellani es tener el mejor maestro de historia que puedan tener. Mejor que yo, porque él nació en 1880 y tantos, murió muy anciano y alcanzó a ver todo el siglo XX y escribió y describió el siglo XX como nadie se atrevió a hacerlo, al grado de que tuvo graves problemas con la jerarquía argentina, pues porque les pisó la cola de dragón a muchos obispos y cardenales. No tuvo pelos en la lengua. Es un personaje genio, sabio y valiente, que vale la pena que esté en nuestra biblioteca y en nuestro conocimiento por el resto de nuestra vida, porque nos va a guiar muchísimo en la conquista de la verdad y en la lucha por el bien. Y hoy por la mañana, más platico rápido, me tocó una conversación muy, muy interesante de dos personas de muy alto nivel. Una ella es una judía, se llama Naomi, hoy se me fue el nombre. Es una escritora muy conocida en Estados Unidos, una señora joven, muy brillante. Ella es judía, y el otro se llama Eric Metaxas, es un antiguo ortodoxo griego. Ahorita no sé exactamente qué es su filiación, pero son muy, muy, muy religiosos los dos, pero religiosos a posterior. Y los dos son egresados de la misma generación de la Universidad de Yale. Y ellos describen exactamente cómo está impregnado toda la cúpula académica americana, sí, de todo esta gangrena que está... El liberalismo, sí, sí. No, y ahorita están espantados. Nosotros estuvimos en eso, dicen, y no nos dimos cuenta del horror que estábamos abrigando. Y ahorita están los resultados enfrente de nosotros. Y ellos confiesan, y sé gente muy brillante, pues que recorrieron todo ese camino, pero gracias a Dios dieron el giro. Se dieron cuenta y dieron el giro. Qué valor, ¿eh? Qué valor, porque además eso les está costando el puesto, el dinero, el prestigio y la difamación. Sí, platican abiertamente cómo el ateísmo es la doctrina oficial de todos estos lugares. O sea, todo lo demás, toda la religión está considerada como una ridiculez, ¿no? Sí. Que hay que demoler a como del lugar. Y dicen, cuando volteas a ver, y dices, pero ¿cómo? Si cuando nos damos cuenta, pues a lo largo de los grandes pensadores, los grandes científicos de la historia, todos han tenido una preocupación teológica. Así es. Central. E incluso los más brillantes se convirtieron. Los más brillantes se convirtieron o fueron católicos de alto nivel. Sí. Lavoisier, Pasteur, Lemaitre, no se diga, un genio jesuita que descubre el Big Bang, sacerdote católico maravillosamente culto, poderoso, y que ahora está siendo denigrado por las hordas en el poder, por los locos en el poder. Por esa razón la fábula es brillantísima, ¿no? Y está contada en 1940 y tantos. ¿De qué huyes? De un psicópata con poder. Bueno, nosotros no podemos huir, estamos en cierta forma cautivos. ¿Sí? Sobre todo cautivos por los medios de comunicación. Tú prendes la tele y salvo algunos programas muy selectos, estás prisionero de lo que estás viendo y oyendo. Porque no tienes manera de cuestionarlo. Nosotros sí tenemos modo de hacerlo, pero ¿y los otros 128 millones?
No, están perdidos. No pueden cuestionarlo. Están prisioneros del narcosistema. Bien, a ver, tenemos a Catalina. Adelante, Katy. Nada más prende tu micrófono. Ya. Ya. Gracias, buenas noches, doctor, y buenas noches Qué a gusto todos verte. los Buenas compañeros. Sí, doctor, pues yo realmente, un comentario de mi parte, ¿verdad? Deja de llamarme la atención la importancia de la educación, y sabemos que se ve como un enemigo imposible de vencer, pero nosotros podemos actuar en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Totalmente Entonces, de acuerdo. Sí. tenemos que actuar donde Dios nos puso, ¿verdad? Ahí. Aquí donde nos puso, ahí tenemos nosotros, en primer lugar, como bien dice usted, prepararnos, informarnos, dar un ejemplo de ser buenos católicos, porque más que las palabras, el testimonio es lo que jala. Sí. Entonces, pues, ¿verdad? O sea, hacer un análisis de nuestras propias vidas y nosotros mismos empezar con ese cambio, porque pues yo sí creo fielmente que solamente de la mano de Dios y con la gracia de Dios vamos a poder salir de esto, doctor. Totalmente de acuerdo, Catalina. Muy valiosa tu propuesta, tu exhortación, que espero que todo el grupo haya escuchado con singular atención. ¿Sí? Gracias, buenas noches. Y obviamente, reduciendo tu intervención a unas cuantas palabras, el mejor combate con garantía de éxito es el que podemos dar estando yo en gracia. Sí. En gracia de Dios. Allí sí me vuelvo invencible. Y además vivo entusiasmado con la promesa de la victoria final. El párrafo que más nos impactó ayer en el evangelio de ayer, a mi esposa y a mí, es cuando en el Génesis dice, y la mujer aplastará tu cabeza y tú te moverás debajo de su calcañar. Exactamente. Escena que lleva al cine la serie cinematográfica del Señor de los Anillos. En la tercera película que se llama El Retorno del Rey, hay una escena que yo cada vez que puedo la veo. Una escena en la cual el dragón... Es muy bonita. Es preciosa la película, pero esa escena emociona. El dragón es un animal largo, muy largo, tipo serpiente, pero dotado de garras y de alas. Y una boca impresionante, ¿no? De reptil, como cocodrilo o peor. Y finalmente él derrota al ejército cristiano. Ya está vencido el ejército cristiano. Está el campo lleno de muertos y heridos. Y de pronto de la nada surge una persona, un personaje, un guerrero, que le dice, yo sí te voy a matar. Y el dragón le contesta, no me puedes matar porque está escrito que será una mujer la única que me pueda matar. Y entonces el personaje se quita el casco militar, se quita la capucha, se quita el bozal y le dice, tienes un gran problema porque yo soy esa mujer. Y saca la espada y lo decapita. Vean la escena, vale la pena. Es la representación gráfica, ¿sí?, de lo que será el fin del imperio del mal. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sé, pero mientras hay que pelear. Porque estamos guiados por ella. Ella es nuestra capitana. Y está garantizada su victoria. Esa escena... Sobre todo, doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Sobre todo, creo que algo que los católicos debemos es realmente creer, no nada más escuchar las palabras del evangelio, Claro, ¿no? realmente creer. Sí. A mí me sorprende cuando a veces va uno a misa y hay mucha gente que no cree en el Santísimo, no creen que es Jesucristo mismo, vivo, en cuerpo. En cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ajá. Y persona física. Y sí, y cuando creo yo que te empieza a caer el 20 que dices, es él, tu vida cambia.
la iglesia, la misa ya no es aburrida. O sea, Exactamente. estás frente a Dios. Se vuelve una emocionante y esperanzada victoria. Así es. Sí. Los invito a todos a disfrutarla. Es una película que se puede ver en Netflix o se puede comprar de cualquier manera. Y ya es una película que no es actual, entonces seguramente es muy fácil tener acceso a bajo precio. Tiene 20 años. 20 años, ¿sí? Ujú. Bien, pero sigue siendo de una actualidad Sí, moderna y profética extraordinaria, ¿eh? Yo creo que insuperable, no va a haber otra igual. Insuperable, sí, insuperable. Ujú. Además, los cineastas se lucieron, ¿eh? Le pusieron a esa escena un empeño verdaderamente maravilloso, de altísima calidad cinematográfica. Porque yo lo narro en pocas palabras y no tengo un recuerdo perfecto de toda la escena, porque es compleja, pero sí vale la pena verla, disfrutarla y esperanzarnos con ella. El triunfo final de la mujer, de la Virgen María, sobre la serpiente antigua. Pero mientras a nosotros nos toca pelear espiritualmente. No nos toca discutir, pelear con nuestros hijos. Nos toca darles ejemplo y hacer que quieran, convencerlos. Y para eso anuncio que pronto, en el mes de febrero, daré una sesión especial, especialmente dirigida a la juventud escéptica, que ustedes puedan darme nombres, es mi nieto, es mi hijo, es mi hermano. Vamos a juntar un grupo de escépticos para discutir con ellos varias veces. ¿Buscando qué? Darles un conocimiento del cual carecen. Porque como dice Aristóteles, solo los necios consideran falso todo lo que no pueden entender. ¿Eh? Muy bien, tenemos a José Carmelo y su esposa, no sé cuál de los dos quiere hablar. Adelante, José Carmelo. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Nada más para comentarle el día de hoy en la página de Que no te la cuenten del padre Ravasi. Sí. Subió la entrevista que le hizo Alejandro Bermúdez hablando sobre el padre Castellani. Justamente fue la que yo escuché y ahí narra la escena de Loco con Poder. Ajá. De ahí me dio la idea de esta sesión. ¿Qué voy a dar hoy? Pues hoy voy a dar la filosofía de la revolución. Y empiezo el video del padre Ravasi y me ilumina el coco. Sí. Explícales esto. ¿Sí? Y así estuvo la sesión. Se basó justamente en esa fábula del padre Castellani, entrevistado por Alejandro Bermúdez. Vean el video, ya lo puse en el chat, ¿eh? Todos lo pueden ver. La entrevista que le hace el señor Alejandro Bermúdez al padre Ravasi. ¿Sí? Bien, muchas gracias, José Carmelo. Tenemos a Rosa Franco y luego a Yo Prime y Mario Limón. Adelante, Rosita. Prende tu micrófono. No se escucha todavía, no lo has encendido. Ya. Allá, ahí. Gracias, buenas noches a todos. Hola. Yo creo que es importante en nuestra formación permanente, como usted nos mencionaba. Formación permanente, bravo, sí. Muy bien. Yo creo que siempre el rosario y la hora santa. En la hora santa, el Señor nos llena de tanto poder, de tanta riqueza espiritual, que yo creo que esa es una cosa que tenemos que hacer todos, la hora santa. Ir a la hora santa, donde el Señor nos escucha, donde Él está ahí presente, y no tener miedo, ¿no? De que, es que, pues sí, están pasando muchas cosas y es una lucha espiritual, pero si tenemos miedo, es que no tenemos la suficiente fe de que, sí, vamos a hacer nuestra parte, pero también nuestra Madre Santísima va a hacer su parte, ¿sí? Con la ayuda de nuestro Señor. Entonces yo creo que no tenemos que tener miedo, más bien tenemos que tener el ánimo de seguir adelante, de tener fe, pero darnos ánimo, no tenemos que tener miedo, claro. Porque al pingo le gusta que tengamos miedo. Claro, el estado perfecto
mentalmente hablando, de una persona que el demonio puede derrotar es la tristeza profunda. La desolación. Él La quiere desolación. desolación. Él Está quiere loco, la no vamos a desolación. estar desolados. Así Ese está es. loco. No estamos desolados. Exactamente. Tenemos a nuestra Madre Santísima, que ella nos está ayudando siempre. Así es. Así que evitemos el miedo que produce temor, que produce depresión y que finalmente nos lleva a la desolación. Y en ese momento es cuando la serpiente ya ganó, en nuestro Claro. corazón y en nuestra inteligencia. Porque entonces cualquier cosa, como dice por ahí, el que no conoce a Dios o el que ha perdido de su vista la imagen de Dios, pues a cualquier mierda se le hinca, ¿no? Claro. Por eso ahora los jóvenes ya creen en cualquier cosita, hasta en una piedra. Pues ¿dónde Así creen? es, en una Si piedra. una piedra no tiene vida. Sí. No, y sobre todo los jóvenes que están metidos en asuntos de la nueva era, ¿no? Y del De la nueva yogi era. y de otra multitud de barbaridades que parecen buenas, pero que en el fondo son una apostasía acerca de nuestra verdadera fe. Bien, Claro. tenemos a, gracias Rosita, a Yo Gracias. Prime, Gracias. 29, 20, 19, adelante. Yo Prime. Enciende tu micrófono, todavía no lo haces. Ya. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre verdadero? Marta Mendoza. Ah, Abad. sí, Martita, ya que quería reconocerte, pero no me atrevía. Por cierto, muchísimas gracias. Hoy recibí el libro. Qué bien. Sí. Me lo voy a cometí el error de no devorar. dedicártelo, qué pena. Sí, sí. Bueno, pero te mandaré algo por texto en el chat y te autorizo Ajá. que lo escribas y hasta falsifiques mi firma si quieres. Ay, no vale, no puedo falsificar. Bueno, cuando menos te voy a mandar una dedicatoria virtual. ¿Sí? Gracias. La puedes Cálmese, escribir y poner en el libro. Doctor, cálmese que a mí tampoco me dedicó el libro, ¿eh? Ah, qué pena, no, pues voy a tener que hacer un hábito. Cálmese, Voy a tener que nada más hacer a el hábito. Martita y los demás que estamos pintados, ¿o qué? No, pues es que no. Ya a esta edad ya tengo memoria de teflón. No, espero verlo pronto. Y voy a llevar el libro para que me lo autografíe. Ah, qué bien, qué bien. Qué bueno que ya yo te llegó. Nada más sí digo, el título del libro, para que todos estén al tiro, es Mitos de la dictadura de la ideología de género. Es el libro más oportuno que pude haber sacado en relación a todo lo que está ocurriendo. Y va a ser lanzado oficialmente en la Universidad Pontificia de México en una fecha cercana, y a todos los voy a invitar, a los que puedan venir físicamente, a estar presentes en el lanzamiento del libro. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes puedan venir, pero los que puedan, los que vivan cerca del Valle de México o en el Valle de México, les voy a rogar que por favor me acompañen a la presentación, que va a ser muy importante, porque va a ser un madrazo en el rostro del narcosistema, literalmente. Wow, qué honor. Esta es la verdad. Sería un honor estar ahí. Muy bien, pues ojalá sea posible. Pero querías preguntar Gracias. o decir algo, Martita. Es una saga, esto que usted nos está recomendando ver. Sí. Es una saga. ¿Sería conveniente ver todo? Por supuesto que sí. Si puedes ver toda la saga, ¿sí? Sería de un gran valor en muchos sentidos. Yo considero al cine como muy limitado para hacer arte, pero en este caso realmente es arte. Es un arte de altísimo nivel, visual, auditivo y sobre todo de contenido. Porque la verdad, el autor que inspira esta serie, esta saga, se llama Tolkien. Es un inglés convertido al catolicismo. Tolkien, con K. Y la saga sigue fielmente los libros de Tolkien, que fue el que él diseñó los personajes de esta saga. Y los cineastas tuvieron mucho cuidado de ser muy respetuosos con el espíritu católico simbólico de toda la saga. Podemos decir que cada escena es un símbolo de nuestra fe. Wow. Sí.
Y desde los buenos, desde los malos, la maldad es la maldad, es la gente, los buenos no nada más son del bueno, sino son, no, es una maravilla. Es una maravilla. ¿Es de Hollywood o es inglesa? No, es Hollywood. Es de Hollywood, yo no sé cómo se atrevieron a hacerlo, ¿eh? El director es neozelandés, pero sí es una obra de arte desde la música. La música tiene un detalle musical, las 3 películas, que no hay algo que se le compare en el mundo del cine. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y está premiada? Sí está premiada. Por muchos premios. Con muchos premios, muchos Óscares. Sí. Pero además... Para cerrando, perdón. Sí, Alex. No, la información de Tolkien era mancuerna, eran muy amigos de otro escritor que se llama C.S. Lewis, inglés, que Carl S. Lewis. Sí, yo lo conozco como C.S. Lewis. Él es el escritor de las Crónicas de Narnia. Exacto. Que también vale la pena leer, y también hay películas sobre Narnia. Y C.S. Lewis no lo he podido yo leer, pero es admiradísimo y respetadísimo por su catolicismo infranqueable. Y también converso. Sí. Y esta película y estos libros están atractivos para los jóvenes, ¿verdad? Sí, muy atractivos. Para todas las edades. Mi hija tiene 3 años, desde los 2 años yo le pongo la película y tiene, no sé, o sea, le gusta mucho. Le encanta. Sí tiene escenas muy violentas para niños, ¿verdad? Pero no son excesivamente o brutalmente violentas. Son violentas porque así es la narración y así es la historia, pero no son ofensivamente violentas. O destructivas. Sí, como la hay, por ejemplo, en esta maldita película que se acaban de sacar de esta coreana, del calamar, ¿sí? Algo así. No es una violencia perversa, es una violencia de Como guerra. el juego del calamar. El juego del calamar. Es una violencia donde se ve salir la sangre de la herida, donde se ve la cabeza cortada y cómo queda el tronco y el cerebro, o sea, excesivamente violenta al grado que repugna la violencia de esto del calamar, del juego del calamar. Y la violencia en la crónica, en la serie del Señor de los Anillos, es una violencia que no ofende, es lógica, ¿sí? Y es respetuosa incluso del mismo espectador. Está hecha con sentido estético, pues. ¿Sí? Ok. Sí. Pues muchísimas gracias. Es una gran recomendación para todo el grupo porque tiene un altísimo poder formativo. Bien, tenemos un último participante que es Mario Limón. Adelante, Mario. Y luego Paco Camarena nos dice que C.S. Lewis nunca se alcanzó a convertir del todo. Cierto. Ya platicaremos de los conversos reales y de los conversos a medias. Sin embargo, pues probablemente tuvo tiempo de hacerlo. Pero el que sí es plenamente católico es Tolkien. Y la narración reconoce a la Virgen como la autora de las gracias a través de una figura virginal que siempre aparece en las 3 películas, ¿verdad, Carlos? Sí, a través de una figura muy virginal, muy hermosa, es la que da las gracias a los combatientes, a los guerreros por el bien. ¿Sí? Tenemos a Mario Limón. Adelante, Fabi, qué gusto verte. ¿Qué onda, Juan? Hola. Oye, noches. Tengo una duda, a ver si me puedes ayudar a aclarármela. Hace rato nos comentabas la importancia de no obligar a los hijos a ir a misa. Pero hay que convencer. Ok, sale. Pero resulta que yo, pues sí, de chiquitos, pues los llevaba a mis hijos al catecismo, la misa y todo. Y el año pasado, con la pandemia, pues resulta que les quedó re bien quedarse a ver la misa por internet. Entonces, desde que termina la pandemia y ya regresamos a misa, pues resulta que mi querubín chiquito pues ya no quiere ir a misa. Entonces, pues sí puede pasarse muchas horas haciendo muchas cosas, pero no quiere ir a misa.
ni lo convenzo, ni le veo ganas de querer ir. Entonces, hablas mucho de que quieran hacer las cosas, de que quieran elegir el máximo bien. Pero y cuando no quieren elegir, entonces, la verdad, no hace mucho, pues sí le dije, no, mi rey, ya son muchos días que eliges no ir y sí necesitas ir. Pues ya ahí medio lo coaccioné y terminó yendo sin querer ir. Decía, voy porque tú me dices. Yo a veces pienso que es mejor que vaya así a que de plano se eche 3, 4, 5, 10 años sin ir. Porque así el perfil que le veo es que realmente no va a elegir ir. ¿Qué edad tiene? Acaba de cumplir 23. Qué caray. Bueno, es el problema de muchas familias. Pero así como lo planteas, yo diría que es el mal menor. ¿Que vaya obligado? Que vaya como está yendo es el mal menor. Habría un mal mayor y sería un alejamiento total en el cual incluso ya no te dejaría incidir, ya no te dejaría intervenir. Mejor Es que sigue sí, interviniendo y pídele. Mira, ya llegó un momento en el que incluso a mí me toca hablarle más a Dios por algunos de mis hijos que a mis hijos hablarles de Dios. Sí, eso lo entiendo completamente. Digo, ahora él sí ve que yo intento lo mejor que puedo, pues ir diario a misa, rezar el rosario, lo de ir al Santísimo. Mira, por lo que toca a nivel de ejemplo, tú eres una madre ejemplar. Pero no basta el ejemplo, no basta. Es un mito creer que el ejemplo arrastra. A veces arrastra, pero no siempre. ¿Qué hace falta? Hace falta en él el conocimiento del cual carece. Pues fíjate que quizás ni siquiera es eso. Te voy a decir por qué. Porque yo lo oigo y ahora que todo es en línea, pues oigo cómo habla con sus amigos, lo que les dice, lo veo cómo defiende temas de vida, familia, incluso defiende a Dios, a la iglesia, defiende a los sacerdotes, ya sabes, contra los argumentos de siempre de todos los padres son pederastas y cosas de estas. Él tiene muy buenos argumentos. Por un lado, pienso que tenga que ver como con la parte rebelde de la edad. Por otro lado, creo que es, voy a decir la palabra así como medio flojillo, pues más rico quedarse en casa y no ir. Entonces, por eso mismo es que pues me he atrevido como a forzarlo un poco, ¿no? Y sí le dije el otro día, te he dejado elegir muchos días y desgraciadamente solo eliges no ir. Lo siento mucho, en esta casa somos católicos y en esta casa se ama a Dios y se le va a dar gracias, así que vamos. Y me lo llevé pues bastante a fuercitas, pero vino. Entonces, cuando Mario, que también está aquí, lo invita es más fácil que acceda. Entonces, a lo mejor aquí, pues Mario tendrá que ayudarme un poquito más a invitarlo más, pues para que no sea la mamá mochila la que lo quiere llevar a misa. Injustamente vista como mochila. Mochila o mocho es al que le falta algo y a ti no te falta nada. Bueno, en todo caso, el mocho es él, porque le falta la convicción. Pero mira, Fabi, te prometo que desde luego voy a invitar a tus hijos o a que ustedes estén presentes con ellos en las sesiones donde vamos a debatir esos temas con alejados, resfriados, incrédulos y escépticos. Así que están cordialmente invitados. Y en este caso, entonces, la casa invita. Y nada más para que me quede claro, pues me lo sigo llevando en calidad de... Por el momento, hazle así porque es el mal menor. Vale, ok. No es lo bueno, pero es el mal menor. Habría otra situación peor. No, si lo dejo, la verdad, Juan, este chamaco no vuelve a ir a misa en toda su vida. ¿Quién sabe? Ese sería el mal mayor. Pues sí, o mucho tiempo no, pues digo, si ahorita ya se hace güey, desde que regresamos a misa y tiene un año que regresamos a misa, y pues pasaron, no, tiene ahorita como, ¿qué será? Como un mes que lo volvió a obligar a ir, porque tenía ya 2 años sin ir a misa. Yo veo, profesor, como te digo, una táctica que en este caso se justifica éticamente, pero desde el punto de vista de la filosofía tomista, no es el bien óptimo. Sí, caray. Pero Santo Tomás dice, cuando no se puede lograr el bien óptimo, hay que buscar el mal menor. Vale. Y tú tuviste sabiamente la salida del mal menor. ¿Sí?
del menos mal de los males. Así que adelante. Pero era supeditada a que en ese taller, dirigido especialmente a ese tipo de chamacos, podamos discutir abiertamente, buscar yo ilustrar y convencer. Ok, vale. Y tal vez no la primera, el tiempo que me lleve. Bien. Vale. ¿Quién más? Tenemos ya la última palabra. A ver, una última intervención por ahí. Ya no veo manitas levantadas. Pero también Yo quería comentar algo, profesor. ¿Rosa o quién? ¿Oliva? Oliva. Oliva, adelante, Oliva. Lili, yo soy Lili, no soy Oliva. Lili, perdón. Sí. Oiga, Lili, yo luego quería Oliva. comentarle algo a esta familia. Allá por los años 80, el padre Stefano Gobi estaba celebrando una misa en Barcelona y les dijo a los que estaban escuchando, a través de todos los viajes que yo he hecho por el mundo, me he encontrado con muchos padres que están acongojados, porque dice que cuando sus hijos eran pequeños iban a misa y oraban con ellos, pero ya que entraron a la escuela superior y a la universidad se olvidaron totalmente, no van a misa, algunos tampoco rezan. Dice, pero la Virgen prometió que todo aquel que a la hora de rezar el rosario pida, por medio de este rosario yo ato a mi hijo al Inmaculado Corazón de María, la Virgen promete a ese hijo salvarlo y acercarlo a Dios. Esto fue una de las cosas que dijo el padre Gobi, y pues que el libro que él escribió está reconocido por la Iglesia. ¿Lo puedes escribir eso en el chat, Lili, por favor? Sí, para con compartirlo con todos mis grupos y personas. Sí, con todo gusto. Enriquecenos, por favor, con ese mensaje en el chat. Si no tienes acceso al chat del grupo, hazlo a mi chat personal y yo lo difundo. Sí, claro que y hazlo sí, con la mayor amplitud posible, es valiosísimo. Yo no tenía eso presente y para mí me estás dando una lección invaluable. Muchas gracias. No, de nada, profesor. Oiga, un último detallito que quería comentar. Yo desde que me enteré esto hace tiempo, yo también lo que hago cuando rezo el rosario, digo, por medio de este rosario, ato a los ateos, masones, comunistas, satánicos, ato a los del nuevo orden mundial, por medio de este rosario, ato a los gobernantes de mi país, al Inmaculado Corazón de María, porque además ella pidió específicamente en Fátima que oráramos muchísimo por los pecadores. Bien. Y de esa forma, ella y nuestro Señor sabrán qué momento escogerá para convertir todos esos corazones. Pero debemos de pedir mucho por todas esas personas para que verdaderamente haya una conversión. Bueno, ese era el punto. Magnífico. Pues extremadamente valiosa tu participación. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Me retiro, gracias por su presencia. Tuvimos un quórum magnífico. Llegamos a ser 82 personas, todo un récord, excelente. Me alegra mucho, me ayuda mucho a combatir mi enfermedad. Es un gran aliento. Les recuerdo que está vigente la promesa de tener gratuitamente el libro de por qué soy católico y por qué pienso seguirlo siendo. A los que paguen enero, vamos a continuar con un par de días o 5 o 6 días más con esta oferta. Para los que todavía no paguen enero, lo hagan por favor e inmediatamente reciben su libro. Si alguno de ustedes ya hizo el pago y no ha recibido el libro, reclámemelo por favor, así como me reclamaron la falta de autógrafos en un par de libros que envié. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Los quiero, los admiro, les agradezco. Nos vemos el lunes para los igualmente. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Pasen buenas noches. Gracias a todos. Adiós. Gracias.